puedo decir hoy, a más de 40 años de militancia comunista, ¿quiénes son mis amigos? Soy amigo íntimo de Jesús Serrano Hernández, soy amigo de Aníbal Nassau. Soy amigo de Cotepa Delgado, cofundador del Partido Comunista. Soy amigo de viejos comunistas, como Jesús Farías. Soy amigo de Alonso Ojeda Olachea. Soy amigo de Trino Meleán. Soy amigo de Aurorita Morales. Y soy amigo de comunistas que se fueron, como Pompeyo Márquez. Soy amigo del viejo Eduardo Machado. Y soy amigo de gente que dieron lo mejor del tuétano de sus vidas para la revolución social en Venezuela y que hoy en día están muy lejos de la revolución. Soy amigo de Germán Lairé y de Antonio José Luriana. Soy amigo de gente del MEP, como ese inmenso maestro margariteño. Mi infancia son los recuerdos de una tierra que da sed, de la tierra más parecida a Castilla la Vieja, como es la meseta castellana del estado Lara. Nací en Carora el 10 de abril de 1927. Mi primer recuerdo de infancia es de una chicharra de mayo, que yo la había tomado con mucho cariño y la tenía entre dos lajas. Y entonces me gustaba oír el palpitar de sus élitros y la tuve durante varios días para escuchar aquella chicharra que con el sol abracadabrante de Carora me hacía sentir un niño feliz por el sonido de la chicharra. Yo era un médico joven en Carora, nació Héctor Mujica, de una unión prematrimonial. Pero recuerdo que a los 6 años tuve mi primer encontronazo con la policía, y fue con la policía de Juan Vicente Gómez, que todavía estaba vivo Juan Vicente Gómez. Cuando muere Gómez, yo tengo 8 años, pero esto fue 2 años antes. Entonces, creo que fue a comienzo del 34, recuerdo que un chácharo, como se les decía a los policías gomeros, un andino inmenso, yo lo vi muy grande, lo vi como un gigante, como una especie de Gulliver, y yo como un enano, y aquel policía me dio 2 golpes en la cabeza, 2 coscorronazos, muy mal dados, porque sencillamente yo lo que estaba haciendo es lo que hace todo niño, estaba jugando. Además debo decir que mi infancia fue similar a la infancia de todos los niños pobres de Venezuela, de los niños de hace medio siglo, que eran realmente muy deplorables las condiciones de la infancia venezolana. Recuerdo en mi infancia el río Morere, en Carora, los papagayos que yo mismo me fabricaba, y en vez de comprar metras de cristal, jugaba con para, que servían además para lavar la ropa en la casa. Mi infancia estuvo sin nada de tipo por el comercio. Yo debí ser un gran hombre de empresas, porque yo vendía caramelos y chicles en Barquisimeto durante toda la primaria, en los cines Arenas y Bolívar, ninguno de los dos existe ya. Vendía en la mañana arepas, vendía en la tarde empanadas, y vendía los sábados hallacas que hacía mi mamá. Mi mamá tenía una posada y de eso vivíamos. Tuve la fortuna, sí, de que mi padre se preocupó desde muy niño por mi educación, pero claro, lo que daba mi padre no era para Héctor solamente. Mire, yo me vine a Caracas y ahí se fue a vivir a Barquisimeto. Yo no viví en Barquisimeto, de manera que nuestras relaciones empiezan cuando él terminó el bachillerato aquí. Vivimos siempre en casas alquiladas, casas muy parecidas a las peores casas del Guarataro de Caracas. Es decir, entonces, en esta confrontación, uno despierta muy pronto a la vida. Recuerdo una anécdota que fue terrible para mí como experiencia. Un padrino mío, o un padrino, que era un barbero,
me regaló 5 bolívares, un fuerte. Es la primera vez que yo vi un fuerte, por supuesto de plata, de entonces, como era nuestra moneda. No, y además valía mucho más. Hoy en día es un fuerte que debe valer hoy en día como 500 o más bolívares, ¿no? Entonces con aquel fuerte yo compré 2 kilos de maníes, ¿eh? Y e hice los cucuruchos con papel periódico, desde el impulso de Barquisimeto. Y me fui al 100 Mayarrenos, yo mismo los tosté, no los tosté, los quemé. Entonces, pero así tuve que venderlos. Entonces llegué, empecé por la primera fila, ¿sí? Y cuando ya iba en la última, estaba oyendo el nombre de mi madre, más o menos, en boca de 300 personas. Bueno, esa es mi primera experiencia ya en grande como comerciante, pues imagínate. Pero con eso ayudaba yo también a mi mamá. Me vine en 1944 porque en Barquisimeto solo había 3 institutos de educación media. 2 privados, ¿sí? El de la Inmaculada Concepción para la señorita, el Colegio La Salle o La Salle, donde se educaron Ramón Escobar Azadón, José Vicente Rangel, entre otros, y yo en el único liceo que había, que era el Liceo Lisandro Lara, pero no había el segundo ciclo, había únicamente, hasta 1944 solo había los 4 primeros años de bachillerato. Y en el Andrés Bello de Caracas hice el 5º año, con excelentes maestros, entre ellos mi gran maestro de literatura, el profesor Eduardo Crema. Y en ese mismo año ingreso simultáneamente al periodismo, a la literatura y a la política. Y ingreso al periodismo con la primera colaboración mía fue en 1944 en Últimas Noticias, un artículo sobre Jorge Saldivia Gil, el primer secretario general que tuvo el Partido Comunista de Venezuela. Yo fui dirigente estudiantil, incluso desde los 12 años, desde el primer año de bachillerato en Barquisimeto, al punto que estudiando yo segundo año de bachillerato, fui enviado al Liceo Libertador de Mérida, por orden de Caracas, existía todavía la FED, la Federación de Estudiantes de Venezuela, porque había un conflicto estudiantil en Mérida, en el Liceo Libertador. Y sacábamos un periódico mecanografiado. Ese periódico se llamaba Sulfato, SO4. Fue prohibido por la dirección, entonces le cambiamos el nombre y sacamos otro que se llamaba Azúcar. Entonces, así me inicio yo en el periodismo combativo, por una parte, y en las luchas sociales. Me preguntan ustedes qué debe ser un periodista o qué es un periodista. Habría que distinguir entre qué es un periodista y qué debe ser un periodista. El deber ser tiene una connotación distinta del ser. El deber ser tiene una connotación de carácter moral, carácter ético, tiene una connotación de carácter cultural, tiene una connotación mucho más profunda que el ser. Porque puede haber periodistas en determinado momento, digamos que en este momento en que estamos hablando, 6 de noviembre de 1987, en que no sean tan periodistas como deberían ser. En cambio, seguramente dentro de 10 años habrá más periodistas como deben ser los periodistas. ¿Y cómo entiendo yo al periodista? Lo entiendo en primer lugar un hombre o una mujer que tienen vocación para el ejercicio profesional del periodismo. En segundo lugar, tiene que ser una persona culta, una persona que lea constantemente, que estudie constantemente tanto su entorno, tanto la realidad social que le circunda, como la realidad que está fuera de su alcance. Tiene que ser un buen lector, tiene que ser un buen gastador de suelas y zapatos. Hoy en día, cuando nosotros tenemos la simultaneidad de la noticia prácticamente, ya no solo en radio, que es una de las especificidades de la radiodifusión sonora, sino también en televisión, ya es posible trasladar el sucedido noticioso inmediatamente a la pupila del espectador, del telespectador. Entonces el periodista del medio impreso tiene una obligación digamos, superior a la de sus colegas de radio y de televisión. ¿Cuál es este destino? ¿Cuál es esta misión? La que ustedes, los que deciden estudiar
publicación impresa, periodismo impreso, la interpretación de los hechos. Habiendo vivido yo la pobreza desde niño, habiendo sufrido yo en carne propia aquella pobreza, y habiendo visto a mis compañeros de infancia que jugábamos detrás del castillo de las Tres Torres en Barquisimeto, que fue una mazmorra horrible hecha donde estuvieron los presos antigomesistas y que fue demolida en el trienio 45-48, detrás de las Tres Torres, el único que sabía leer era yo, porque estudiaba segundo grado de primaria. Y todos los demás amigos míos estaban en el umbral de la delincuencia. Teníamos una banda que se llamaba Los Temerarios del Círculo Rojo. Como todo niño pobre, la infancia es mucho más breve que un niño rico. Observen ustedes que el niño pobre madura mucho más rápidamente que el niño rico. Entonces, por eso la infancia se le acorta a uno, como también se le acorta a la adolescencia, porque tiene que enfrentarse al duro oficio de vivir. Entonces, esa impronta, esa huella, me la deja a mí mi infancia, y es la que yo traduzco luego en muchos de mis cuentos. En general, toda mi cuentística está asignada por el Estado Lara, está asignada por la sed, está asignada por la soledad, y está asignada por el drama de vivir pobremente. Piedra, agua, fuego, flor, ceniza y niebla que arrebujan en la noche de este páramo tranquilo, donde se oye el zumbido de un viento trágico, como el eco de una quena muy triste que palpita al mismo ritmo que el corazón de los indios. Entre esta niebla espesa que desciende hasta mis pies, que enceguece mis ojos en las noches, espumas y sueltas como olas que hubiesen ascendido desde el mar hasta los 4000 metros, estás tú, sé que estás tú y tú lo sabes, y eso me reconforta, porque en esta inmensa soledad de niebla y páramo también puede surgir la vida cuando me miran tus ojos. Todo el mundo dice que te recuerda siempre el primer amor y que el primer amor debe ser el más intenso. Eso no es realmente cierto. La verdad verdadera es que hay que cultivar el amor. Así como yo cultivo la amistad, también he cultivado el amor. Y hay que cultivar el amor porque no se puede vivir sin amor. Bueno, una compañerita de primer año de bachillerato, bueno, ese fue un amor platónico extraordinario que yo tuve, ¿no? Pero después he tenido muchos amores, ¿no? Y sigo cultivando el verbo amar en primera persona, y lo cultivo, también lo hago conjugándolo en primera persona del plural, nosotros, ella y yo. No hay otra manera de entender el amor. Y no hay otra manera de vivir, sino vivir amando y no vivir odiando. Estoy con mis hijos, Héctor Michel Mujica Ricardo, el mayor sociólogo, profesor desde hace 10 años en la Escuela de Sociología de la Universidad Central, María Fernanda Mujica Ricardo, licenciada en Comunicación Social, Claudia Valentina Mujica Áñez y Andreina Mujica Áñez, estudiante de cuarto. Yo creo parcialmente tener dos cualidades, que son la prudencia y la tolerancia. Y para mí, divergencia ideológica está muy por debajo del cariño que pueda tener hacia un hijo. Yo puedo tener perfectamente amistad con todas las ideologías políticas. ¿Por qué? Por eso, a mí me parece de tener esas dos cualidades, prudencia y tolerancia. Y eso es lo que me va a conducir a mí, por una parte, pues yo diría por la vía emocional, porque por la vía intelectual van a ser las lecturas marxistas, fundamentalmente Marx y Engels, que comienzo a leerlos mientras estudio bachillerato en Barquisimeto, en el Lisandro Alvarado. Entonces, ya yo discutía con compañeros de mi generación, como Escobar Salón, por ejemplo, que fue cofundador
la AJB, la Asociación Juvenil Venezolana, que era la contraria de la organización comunista, y yo discutía con los socialdemócratas acerca del leninismo. Bueno, y cuando llegué a Caracas, me inscribí en Unión Popular Venezolana, que era el aparato legal del Partido Comunista todavía en la clandestinidad, por cuanto estaba vigente la Constitución gomecista, con el famoso artículo 32, el inciso sexto del artículo 32, que prohibía las actividades comunistas en el país. Entonces llego por dos vías, por la vía emocional, de mi infancia, de mi contacto con otros seres humanos, como yo, y llego por la vía intelectual a través de la reflexión marxista. Es así como yo me hago comunista. Y me hago comunista desde 1944. Y me ha dolido durante toda la vida que el Partido Comunista de Venezuela haya estado bajo el signo de la división permanente. Cuando yo ingreso en 1944 ya se abre una polémica pública y en toda la base del partido entre las tesis de Juan Bautista Fuenmayor, entonces secretario general del Partido Comunista, hoy en día eminente rector de la Universidad de Santa María, con un folleto que se llamaba El papel de los comunistas y la clase obrera en la etapa actual, que reafirmaba las tesis del secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, Earl Browder, y eso se llamó la desviación brauderista. En tanto que Gustavo Machado, apoyándose en Jacques Duclos, famoso dirigente obrero francés, del buró político del Partido Comunista francés, en respuesta a las tesis de Browder, le responde también a Juan Bautista Fuenmayor. Y se va a dividir entonces el Partido Comunista entre el PCV, Partido Comunista de Venezuela, y el PCVU, Partido Comunista Venezolano Unitario, que de unitario no tenía mucho tampoco. Entonces presencié esa división, después tendría que padecer la división, bueno, en 1900, cuando la conferencia, la sexta conferencia en la clandestinidad en las montañas de Sorte, en Yaracuy, en 1951, cuando Santos Giorgio, Pompeyo Márquez, se encarga de la Secretaría General y Juan Bautista Fuenmayor se retira de la política. Entonces viene el enfrentamiento a la dictadura de Pérez Jiménez. Fueron años muy duros. Después vendría la división, varias divisiones durante el proceso de la lucha armada. Vendría la rebelión de los comités de radios de Caracas que se pusieron del lado de Douglas cuando impusimos la tesis de la paz democrática porque habíamos sido derrotados en la guerra y habíamos sido prácticamente aislados políticamente. Desde el punto de vista político, nuestra derrota fue mucho peor que desde el punto de vista militar. Se divide el partido en Caracas, perdimos una inmensa cantidad de militantes. Era un partido además desgastado por la represión y por la guerra, por los asesinatos, por las muertes. Y luego viene el proceso de discusión casi interminable de más de un año entre lo que hoy en día constituye el movimiento del socialismo más y el viejo partido. Después vendrá la división, don Guillermo García Ponce y Eduardo Machado, que fundan Vanguardia Comunista, la transforman en Vanguardia y finalmente constituyen la nueva alternativa. Así como el MAS comenzó siendo Movimiento del Socialismo Fuerza Comunista de Venezuela, se quitaron el apelativo de comunistas y se quedaron simplemente masistas. Después vendrá finalmente el último brote, fue con el compañero Radamés Larrazábal. Yo creo que el valor del Partido Comunista en Venezuela, desde cuando se constituyó la primera célula, en marzo de 1931, una célula de obreros tranviarios y panaderos en Caracas, y precisamente en el Guarataro se constituyó esa célula, hasta hoy es su valor moral. El alto valor moral en política, y en política venezolana, una política sobre todo hoy en día tan corrompida, tan pragmatizada, tan crematística, tan en procura de dinero fácil. Bueno, creo que el gran valor moral del Partido Comunista es su honestidad y su consecuencia con los principios.
desgracia es que ha habido muchas traiciones, no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina. El caso de la inmolación del comandante del ALBA, comandante heroico Ernesto Che Guevara, es también producto de una traición. Es evidente que las traiciones, las deserciones han afectado al movimiento revolucionario latinoamericano en su conjunto y en particular al movimiento revolucionario venezolano. Yo creo que sin dejar de ser consecuentes con los principios, el Partido Comunista, mi partido, donde me mantengo firme, debería abrirse más las entendederas, abrir más el debate, entender mejor a la juventud, porque tenemos una población muy joven, 70% menores de 30 años, y necesitamos cambiar incluso de lenguaje. Necesitamos un lenguaje que llegue verdaderamente a las masas. Y necesitamos volver también a ciertos antiguos métodos que los hemos desdeñado un poco en el presente, que es el acercamiento, no hay otra fórmula. La comunión con la comunidad, el acercamiento a las personas, el acercamiento a la gente de los barrios, de los cerros, el acercamiento a los trabajadores en la fábrica, no se ha inventado de otra manera. Ni hay mejor manera de comunicación que la comunicación directa, face to face, persona a persona, porque todos los demás modos de comunicación, la indirecta, la múltiple y la llamada comunicación social o comunicación colectiva, si bien es muy eficaz desde el punto de vista televisual sobre todo, y si Lenin viviera no diría como dijo cuando crea el Instituto de Cine de Moscú, porque el cine de las artes es la más importante para nosotros, ¿no? Habría que decir hoy en día, porque de todos los medios de comunicación el más importante para nosotros revolucionarios es la televisión. Lamentablemente nuestro acceso es muy exiguo, es insignificante a la televisión en el país, pero hay que buscar fórmulas de comunicación alternativa para llegarle a las masas. Bueno, sabía que eso era una ilusión. Como tantas ilusiones hay en la vida, sabía que no iba a llegar. Pero usted no en ningún momento albergó el deseo de que ganara. ¿Y cómo va a ganar? También tengo los pies en el suelo. Porque yo le dije al Partido Comunista, yo quiero independientes a mi alrededor, yo quiero independientes en mi contorno, yo quiero gente que vea la realidad social y política de Venezuela con ojos no comunistas. Porque cuando tú perteneces a un partido político, quieras que no, estás obligado a ver la realidad de acuerdo con los cánones, con los patrones, en fin, con la Weltanschauung, con la concepción del mundo y de la vida de ese partido. Pero yo quería ver al país como el país era, y no como querríamos los comunistas que el país fuese. Y aprendí mucho, aprendí del pueblo. Creo que Armando José Sequera, como jefe de prensa de mi campaña, aprendió tanto como yo. Y comentábamos cuando íbamos en esas carreteras interminables del llano, en mi camionetica Aspen, nos decíamos como escritores, como cuentistas, como narradores, como fabuladores en suma, qué lindo sería si hubiese una contienda electoral en que todos los candidatos tuviesen las mismas oportunidades económicas. Eso no es posible. De allí que la democracia electoral sea en el fondo una estafa. Porque cuando tú vas a una elección, tú vas desde que sales proclamado como candidato y con tu inscripción en el Consejo Supremo Electoral, que ya tú perdiste. No tienes acceso a la televisión o un precario acceso a ella. Mientras el centimetraje de los candidatos del sistema son páginas enteras en los grandes rotativos, a uno lo reducen pues a pequeños espacios. La radiodifusión sonora es mucho más amplia, mucho más democrática, sobre todo en el interior del país, no en Caracas. Creo que el Partido Comunista y los partidos de izquierda en general, todos, entienden poco al pueblo venezolano. Su mensaje, el mensaje de la izquierda venezolana es un mensaje estereotipado, es un mensaje demasiado teorizante, ideologizante, y eso no puede ser. No puede ser. Tú tienes que hablarle a la gente acerca de lo que la gente está sufriendo, de lo que la gente está padeciendo, de sus necesidades vitales e inmediatas.
La gran lección histórica de la Revolución Cubana radica precisamente en eso, en el mensaje del Che, el mensaje de Raúl y el permanente mensaje de Fidel Castro. Yo creo que en este orden de ideas, la teología de la liberación en América Latina está mucho más cerca de nuestros pueblos que de los movimientos marxistas-leninistas. Cuando yo hablo de la teología de la liberación en América Latina, no me refiero solamente a la hermosísima experiencia sandinista de Nicaragua, me refiero a Venezuela, me refiero a la revista SIC, que es la mejor revista de Venezuela, donde hay sacerdotes de la teología de la liberación que saben escribir, saben pensar, saben amar. Y yo dije en el 6º Congreso del Partido Comunista, y lo repetí en el 7º, que no habrá revolución en Venezuela sin el concurso de 3 fuerzas: el proletariado con el marxismo-leninismo, la teología de la liberación y los militares nacional patrióticos, dignos herederos de Simón Bolívar. Si no hay el concurso de estas 3 fuerzas, en Venezuela no hay revolución. Y la revolución venezolana tendrá que ser atípica, tendrá que ser una revolución venezolana bolivariano-socialista. Considero muy importante a la teología de la liberación porque es trasladar a Cristo a los barrios pobres, es trasladar a Cristo a los campos miserables, es devolverle a Cristo al pueblo, rescatarlo de quienes indebidamente lo habían usado durante muchos siglos. Esta es la importancia histórica del Concilio Ecuménico Vaticano II y del Papa Bueno, mi Papa, Juan XXIII. Y yo creo que la teología de la liberación dentro de la Iglesia es lo único nuevo que se ha producido en la doctrina cristiana desde la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Preguntan ustedes, ¿a qué le temo más? Si a la vejez, a la muerte o a la imposibilidad física de moverme como yo me moví durante más de 50 años. Les informo que lo que más me desagrada es la imposibilidad física de moverme como yo me moví durante toda la vida, como me moví cuando era gimnasta, como me moví cuando hacía 200 flexiones diarias y después de 2 operaciones de columna vertebral no lo puedo hacer. Aquí, en este escenario de mi universidad, donde estoy desde 1945 como alumno, desde 1951 como profesor, en esta universidad de mis estudiantes, de mis jóvenes atletas y futuros atletas como estos muchachos que se encuentran, les digo que no le temo a la vejez porque es ineluctable, ni a la muerte porque es fatal. Le temo sí a este hecho de no poder hacer todo cuanto yo pude hacer antes de que fuese torturado por la Seguridad Nacional en enero de 1955. A veces me pregunto si quienes me torturaron, el llamado Gang de la Muerte, estaba constituido por seres humanos. No lo sé, Freddy. En aquel momento pensé que se trataba de fieras, de chacales, pero cuando yo regresé del exilio de Santiago de Chile, el 1 de febrero de 1958, cuando fui designado director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central, visité a mis torturadores en la cárcel Modelo para verlos face to face, persona a persona, cara a cara, a ver si se trataba de seres humanos como yo, y efectivamente se trataba de seres humanos, que acaso tengan hijos, que tengan esposas, que hoy en día sean abuelos, que tengan nietos y sean tan seres humanos como nosotros. Pero la tortura es la cosa más infame que se puede cometer contra el ser humano.
A un hombre se le puede fusilar, pero a un hombre no se le debe dejar, porque lo peor de la tortura es el vejamen moral, es la impotencia en que se siente un hombre desnudo y esposado, recibiendo golpes de 7 hombres, de 7 congéneres humanos, entre comillas. Sin embargo, no guardo rencor contra nadie en la vida y me siento cada día más humano, capaz de entender inclusive hasta los peores de mis adversarios. Si me tocase volver a la vida, volver a nacer nuevamente en Carora el 10 de abril de 1927, volvería a hacer lo mismo por mi pueblo, por mi gente, por los humillados y ofendidos, por los oprimidos, por los proletarios, por los campesinos, por todos aquellos que son humillados, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y volvería a recorrer exactamente el mismo camino existencial de mi vida.